Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Aula, tu espacio de aprendizaje. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube para que sigamos aprendiendo juntos y podamos entender y comprender ciertas problemáticas y ciertas áreas de oportunidad y sobre todo estrategias en el sistema educativo para poder ofrecer un mejor servicio. Así que les damos la más cordial bienvenida, estimados padres de familia, compañeros docentes y público en general que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, es el psicólogo Mario Vázquez. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y me encuentro perfecto. El tema que hoy vamos a dialogar, que hoy vamos a estar conversando y que vamos a obtener también información muy valiosa, es compartir con todas las y los docentes las mejores prácticas de aprendizajes enfocadas a menores, a estudiantes con el trastorno del espectro autista. Así que también, pues estimados padres de familia, si ustedes nos están sintonizando, vamos a tener información que nos puede ayudar. ¿Para qué? Para poder identificar técnicas para mejorar el aprendizaje en el aula de las niñas y los niños con trastorno del espectro autista. Y pues vamos a empezar con la pregunta básica, maestro. ¿Nos pudiera mencionar qué es el autismo? Bueno, el autismo, actualmente la palabra, digamos, el término profesional es trastorno del espectro autista, pero estamos también en el mundo transitando a una nueva terminología, a la que llamamos condición del espectro autista, para quitarle un poco, digamos, la característica de algo como anómalo, como trastornado o anormal, y pasar como a un concepto mucho más, digamos, bondadoso para las familias y los chicos que presentan esta condición, para llamarlo una característica, digamos, diferente de desarrollarse comparado con desarrollo típico. Entonces el autismo es sobre todo una desviación, una alteración, actualmente lo conceptualizamos así, del desarrollo típico que se caracteriza por la afectación de 3 dimensiones. 1, dificultades en el desarrollo social afectivo. 2, dificultades en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Y el tercero sería el área de flexibilidad, una cierta dificultad para adaptarse a los cambios, a las transformaciones de la vida cotidiana, y junto con eso vienen algunas alteraciones de tipo sensorial. Al parecer ni sienten ni perciben de la misma manera como lo hacen las personas con un desarrollo típico. Y sobre todo que esta condición, pues, es una característica que los hace diferentes, pero a la vez la diferencia también pues nos une, porque ¿qué ser humano no tiene características diferentes? Entonces estas condiciones le abonan a la diversidad que estamos trabajando y estamos incluyendo hoy el día, no únicamente en el ámbito educativo, sino también la meta es la inclusión social y también la meta es la inclusión laboral. ¿Nos pudiera dar algún dato estadístico, maestros? En Aguascalientes, ¿cuál es la población de niñas y niños con esta condición del espectro autista? Bueno, de hecho la ley general para la protección de las personas con trastorno del espectro autista o condición del espectro autista, que es el nombre que ha utilizado la ley mexicana, contempla una estadística de 1 de cada 115 personas presentan esta condición. Eso implica para Aguascalientes entre 10,000 y 12,000 personas presentarían esta condición en el estado. De ellos atendemos solo una pequeña proporción en el sistema educativo público. De tal manera, le voy a decir las estadísticas más fiables de agosto del 2022 que tenemos en Instituto de Educación. Se atiende un total de 703 alumnos desde educación inicial hasta educación secundaria, es decir, la educación básica. Es interesante esta estadística porque esperamos que haya entre los 2 añitos y los 15 años de edad más o menos unas 6,000 personas con este trastorno, 6,000 alumnos con este trastorno. No todos son alumnos o no están identificados o se encuentran en el sector también privado de la educación. Entonces, tenemos identificados 703. De esos, 580 son varones
y mujeres hay 123. Es muy interesante la estadística porque vuelve a repetirse, más o menos hay una mujer por cada 4 o 5 hombres, y es más o menos lo que atendemos. En términos de los niveles, la mayor proporción de alumnos los tenemos en el nivel de primaria, luego seguiría el nivel de preescolar, secundaria, al final la educación inicial. Entonces la mayor proporción de alumnos con esta condición, a la que llamamos SEA, autismo o trastorno del espectro autista, se encuentra justo en el nivel de primaria. ¿Y cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación más comunes que se encuentran este tipo de estudiantes con esta condición del espectro autista? Bueno, nos encontramos con algunas que son claramente de índole escolar, y una, quizá la más primordial de ella, es el relativo desconocimiento que hay de esta condición. Hasta hace muy poco tiempo teníamos muy pocos alumnos en estadística atendidos por los servicios educativos públicos y privados, y la estadística ha ido aumentando de tal manera que nos ha conducido a una especie de gran incertidumbre de qué es, porque los alumnos prácticamente no acudían a los servicios educativos y permanecían en sus casas o recibiendo solamente apoyo médico o asistencial. La educación, hasta hace no más de 2 décadas, era algo como muy ajeno para esta población, desgraciadamente, y ahora cada vez es muchísimo más común. Entonces, la primera barrera que yo encuentro es la falta de información. Segundo, la falta de formación. Ya no es solamente informarnos como sociedad y como sistema educativo a los docentes y todos los agentes de apoyo educativos que hay en el sistema, sino que también tenemos que formarnos, habilitarnos para poder intervenir de la manera más pertinente. Ahora sabemos que buena parte de ellos son capaces de terminar suficientemente su educación básica, y por fortuna ahora tenemos población en media superior y también en nivel superior que han logrado incluso terminar estudios de licenciatura, ingenierías o incluso posgrados, cosa que hasta hace no más, en verdad, de 3 décadas en el mundo se consideraba imposible. Es decir, las políticas de inclusión, aunque lentas en México y en todo el mundo, parece que ahora empezamos a ver sus beneficios después de varias décadas en que se ha insistido en este tema. Y la importancia de la actitud del docente, porque creo que el docente es medular y es fundamental para tener esa empatía y, como usted bien lo mencionaba, tener la información, comprender esa información y que la persona no se vuelva una barrera actitudinal para que estos niños puedan ejercer, y estas niñas y adolescentes puedan ejercer ese derecho a la educación, sino al contrario, que ellos logren ir rompiendo con ciertas barreras normativas, ciertas barreras metodológicas que a ellos les va a frenar su educación. Es muy grato poder conocer que ya también están desarrollándose en su vida académica hasta el ámbito profesional. Y ahí el tema medular de la importancia de conocer estas técnicas que son las adecuadas para ellos, que son significativas para ellos, para poderles facilitar el tránsito en todos los contenidos, en todos los aprendizajes esperados que ellos tienen que lograr. Coméntenos, por favor, maestro, ¿cuáles prácticas se pueden implementar en el aula para poder promover ambientes inclusivos? Sí, mire, permítame poner primero el contexto justo por su comentario. Lo primero, me gustó mucho la idea de que puede ser la actitud docente una barrera o un facilitador. Me parece que puede en realidad distribuirse en ese amplio espectro, tal como el espectro autismo, las actitudes de los docentes cuando reciben a un chico con esta condición, desde quienes están completamente indispuestos hasta quienes muestran una disposición tal que parece que son el gran detonador de los avances de nuestros chicos. Entonces, sí, efectivamente, así como la información, la formación, las actitudes y las barreras que antes eran estrictamente legales, cada vez lo son menos, porque incluso tenemos una ley general a nivel México que regula sus derechos y las obligaciones de quienes los atendemos. Eso es muy importante, se han ido derribando.
Bueno, en este sentido, sobre qué orientaciones psicopedagógicas, técnicas, estrategias, materiales tenemos para esta población del sector educativo, son muchas, tan amplias como el espectro. El espectro autista, como cualquier otro espectro, es un abanico de características o niveles de afectación. En el autismo existen desde sus formas más graves y profundas hasta las formas más superficiales que rayan con el desarrollo, están limítrofes con el desarrollo completamente típico, como se le llama en el campo del autismo. Esta alteración del neurodesarrollo, al que llamamos TEA, se caracteriza entonces por tres dificultades, tres esferas que están dificultadas: el desarrollo social, lenguaje, comunicación, flexibilidad y algunas alteraciones sensoriales. Esto va a ser muy importante considerarlo porque en función de eso nosotros implementaríamos un plan centrando en las orientaciones, centrado en las técnicas, estrategias y materiales pertinentes para ellos. Primero, en el desarrollo social afectivo, algunas de sus características para quienes nos escuchan, si es que no conocen o no tienen relación con una persona con autismo, también llamado TEA. Bueno, primera, pueden tener dificultades para desarrollar habilidades sociales. Segundo, su comportamiento social en términos de la interacción que establecen con otras personas se caracteriza por ser un poco impersonal, por ejemplo, dificultades para poder observar directamente a los ojos o mantener contacto visual persistente al interlocutor. Pueden presentar dificultades para comprender las reglas y acatarlas, entre esas las escolares, pero también de tipo social. Dificultades, por ejemplo, para imitar a las personas, de tal manera que aunque puedan ver y escuchar, parecen tener mayor dificultad que los niños regulares, que los jóvenes regulares, como para asirse, asimilar eso que ven y escuchan y poder replicarlo. Y entonces, a partir de modelos que hay en la escuela, en la familia, en la comunidad, poder aprender solamente de ver, escuchar y hacer. Eso en lo social. En el terreno de lenguaje y comunicación, muchos de ellos se retrasa el lenguaje, tanto que más o menos 4 de cada 10 chicos con autismo en México no desarrollan lenguaje hasta pasados los 6 años de edad. Los que lo desarrollan seguirán presentando algunos retrasos, dificultades. Por ejemplo, una de las más típicas es la ecolalia. Muchos de ellos en la etapa preescolar y educación inicial, cuando comienza el desarrollo del lenguaje, repetirán, digamos, literalmente lo que escuchan, ¿verdad? Por ejemplo, se les saluda como hola Juan, y en lugar de responder hola a la persona que le está saludando, podría decir hola Juan, repitiendo literalmente lo que acaba de escuchar, como si fuera incapaz de seguir un diálogo coherente de ida y vuelta. Tienen dificultades también de comprensión en el lenguaje oral. Muchos de ellos son literalistas. Literalista significa que usted da una instrucción o una explicación y ellos parecen no encontrar el lenguaje figurado que hay de fondo. Voy a darle un ejemplo. Cuando nosotros le decimos a uno de nuestros alumnos en la escuela que algo no debe hacerse y el niño lo realiza, si el maestro no alcanza o no está informado sobre la comprensión literal, le puede ocurrir, por ejemplo, que dé instrucciones como, no, tú síguele. Sigue haciendo lo que te he prohibido. Esa es una ironía y es muy mexicana, Sí, decir, sí. síguele. Esta es lenguaje figurado, es decir, le queremos decir que pare de hacer aquello en el salón de clases, como tomar un material al que él no tiene acceso, y no obstante, el niño podría entender como una instrucción. Síguele, Exacto. puede voltear y seguirle, etcétera. Hay muchas dificultades, nada más de la última, porque de esto dependerán mucho las estrategias, digamos, didácticas o psicopedagógicas que implementamos en el salón de clases. En la tercera área, la que llamamos inflexibilidad y alteraciones sensoriales, nuestros chicos pueden tener dificultad para transitar de una actividad a otra, de un material a otro, de un salón a otro, de un espacio áulico al patio, a los salones de computación, etcétera. Estos espacios que son ordinarios en nuestros centros escolares. También les puede pasar de los ejemplos de alteraciones sensoriales que algunos estímulos auditivos, hay sonidos que pueden dolerles, molestarles, incluso provocar reacciones de dolor extremo o de pánico. A los niños regulares les puede parecer bastante normal acomodarse en grupos y mientras lo hacen, arrastrar sillas y mesas. Sí. Y este sonido, que para los demás es soportable, para ellos puede ser de veras al punto tan doloroso que podrían escapar del salón sin solicitar ni ayuda ni permiso, o por ejemplo, taparse los oídos de una manera intensa para tratar de disminuir ese dolor.
Colocarse materiales, por ejemplo, inusuales en los oídos, meterse papel, gomas, algunos de ellos intentan incluso meter colores o lápices a sus oídos tratando de mitigar ese sonido que es insoportable, etcétera, etcétera. Les puede ocurrir no solo con eso, con las risas de algunos compañeros, con el volumen de voz o el tono de voz de algunos maestros, etcétera, etcétera. Entonces también hay que cubrir no solo el oído, pero hay que cubrir las variables sensoriales porque procesan diferente la información. En el tacto, por ejemplo, tomar, por ejemplo, pegamento con el dedito en niños de preescolar o los primeros años de primaria puede ser terriblemente abrumador. Muchos de ellos pueden tener una molestia o dolor increíble ante los estímulos pegajosos, adherentes, de tal manera que tocarlos puede provocar una reacción de veras de tal dolor que podría implicar que el niño estalle en una reacción emocional tan adversa que sea imposible trabajar con él, de tal manera que incluso vamos a tener que hacer ajustes a los materiales didácticos. Qué bueno que haya programas como estos para que los maestros empiecen a comprender por qué sus chicos con autismo se comportan de esa manera y no solamente se les señale como comportamientos inadecuados, desadaptados, desafiantes, voluntarios. No lo son. En general hay una explicación muy concreta en torno a por qué se comportan de esa manera. Bueno, entrando a su pregunta, esto que sirva de preámbulo. Claro. Mire, sobre las orientaciones pedagógicas, a mí me gustaría nombrar como las más importantes. Hay muchísimas, pero voy a plantear algunas de las más relevantes. Primero, debemos dotar a nuestros alumnos de un ambiente sensorial amable, cómodo. Esto es fundamental porque de una u otra manera toda la población con autismo, sea o TEA, presentará algunas dificultades sensoriales. Por ejemplo, entre las adecuaciones más comunes es, maestro, si no se puede ajustar los diferentes sonidos que hay en un aula o un espacio escolar completo, entonces se pueden utilizar, por ejemplo, tapones auditivos industriales en pequeñitos con autismo que pueden tener hipersensibilidad auditiva, una sensación supranormal que produce incomodidad o dolor. Eso podría ser básico, es decir, si queremos que ese niño esté sensorialmente confortable en su salón o escuela, más vale que tengamos un ambiente que sea tolerable, incluso que sea cómodo para poder aprender. Nadie podría aprender si está sensorialmente incómodo. No, claro que no. Tener ruido, caos sensorial, caos incluso táctil por los materiales que no me acomodan, pueden provocar grandes distracciones e incluso una indisposición completa a hacer actividades. Entonces, lo primero a recomendarles es conozcan la sensibilidad especial que presenta su chico con autismo, maestros, y lo segundo, realicen ajustes sensoriales. Entre esos, ajustar la sensibilidad del niño a los diferentes estímulos que habrá en el ambiente. Eso va a ser como muy importante. Les puede pasar también con el olfato. Algunos son tan sensibles que el olor, por ejemplo, de las fragancias con que se trapea nuestros salones pueden ser sumamente aversivos, de tal manera que ni siquiera aceptan entrar a un salón de clases porque ahora se ha cambiado, por ejemplo, el limpiador de pisos que utiliza nuestro personal de apoyo en las escuelas para dejarlos limpios. Entonces hay mucho que notar, pero esa es la primera orientación, maestra. La segunda que me gustaría nombrarle, hay que proveer a nuestros alumnos de un ambiente espacialmente organizado, estructurado. Los mejores salones, los mejores maestros, las mejores escuelas para los chicos con autismo son aquellos que son maestros muy organizados y que le proveen de un ambiente áulico y escolar muy estructuradito. Eso va a ser muy importante. Entonces, orden en los salones, las mesas, los materiales. Después lo vamos a poder desordenar, pero al principio el orden parece relajar a nuestros chicos con autismo y aparte les marca el trabajo que deben realizar, les da, digamos, estructura mental, organización mental para poder saber qué es lo que van a hacer. Voy a darle un ejemplo. Si vamos a hacer algo muy básico como construir para fechas patrias una bandera mexicana, entonces más vale que ordenemos los materiales en paso 1, 2 y 3 de izquierda a derecha para saber que en el paso 1 va a utilizarse, por ejemplo, papel y 3 colores o 2 colores, lo que vayamos a utilizar,
Y en el siguiente paso quizá utilicemos una pequeña madera que sirva como mástil para pegar esa banderita que en el paso 1 hemos elaborado. Y en el paso 3 quizá tengamos que utilizar un pequeño escudo que debe ser pegado, y entonces habrá pegamento y habrá un recorte de un escudo de nuestra bandera mexicana. Esta forma de ordenar en pequeños pasos la actividad es muchísimo mejor que solamente dar la consigna de vamos a hacer una bandera, aquí están los materiales en desorden y ejecútenla. Ese desorden en los materiales, igual que en el espacio, puede causar una desazón en el chico con autismo, no saber qué hacer, y entonces o no hacer y abstraerse de la actividad, claro, o indisponerse completamente. Podría gritar, levantarse a solamente caminar o deambular incesantemente siguiendo el mismo trayecto en el salón de clases. Se abruma, se aburre, no le encuentra significado, no hay orden en el espacio, no hay orden mental, difícilmente entonces llega a la meta de aprendizaje que nos hemos nosotros propuesto para cada actividad. Esa sería la segunda. Es que es tan amplio. Eso es muy importante porque me ha tocado ver compañeros que trabajan por estaciones. Y cada una de la estación lleva el procedimiento que se va a realizar en pasos, y él se siente con una seguridad. ¿Sí? Entonces, el orden para él es una seguridad. Exacto. Una tranquilidad, ¿sí? Y también de tiempo, maestra, así como lo está diciendo usted, no solamente es de espacio, es también de tiempo, tanto que se utilizan a partir de un método ya no muy vigente, digamos sí vigente, pero con cierta antigüedad, que se llama método TEACH por sus siglas en inglés. Bueno, uno de los grandes principios de este método con que se comenzó a entender diferente las propuestas psicoeducativas para autismo era utilizar imágenes, y entre las imágenes particularmente un procedimiento que se llaman agendas visuales. Cuando al niño le podemos no solamente ordenar el espacio, los materiales, el mobiliario, sino también le podemos comunicar a través de agenditas, agendas son paneles, pues son soportes donde le podemos colocar imágenes, pictogramas, dibujitos, fotografías, recortes, por ejemplo, en imágenes, donde le marcamos del paso 1 al 5, al 6, y de izquierda a derecha o de arriba a abajo le vamos mostrando las imágenes que le permiten ir completando por etapas una actividad escolar. Cuando le ordenamos visualmente al niño qué hacer, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, el niño tiene una especie de guía visual. Muchos de ellos son aprendices visuales increíbles que tienen graves dificultades para comprender la información hablada a través del oído, pero mucho más hábiles, pues, para poder comprender la información visual cuando está bien organizada. Se presenta paso 1, 2, 3, hasta el final. Es una forma de darle guía, que el maestro no tenga que estar permanentemente ahí con él, porque uno de los grandes retos de la inclusión es que los maestros nos dicen, pero es que ese chico no puede hacer trabajo independiente, necesita que yo esté junto a él, codo con codo, y si yo lo abandono en el salón de clases, el niño se dispersa, ¿no? Con las agendas visuales es un gran recurso, es organizar en el tiempo paso 1, 2 y 3 hasta conseguir la actividad que el maestro desea, la que él quiera. Casi todas se pueden hacer por secuencias visuales y mostrárselas a nuestros pequeños con autismo. Y yo creo que tenemos mucho más técnicas que pueden facilitar el aprendizaje de todos los niños y las niñas, porque ese es el reto, pero en especial de estos niños con trastorno del espectro autista. Creo que eso es lo elemental, que se conozca esta condición, que se identifique, y sobre todo crear esas condiciones. Creando las condiciones que necesitan las y los estudiantes, vamos a poder darles esa guía, como usted bien mencionaba, para que logren estos objetivos educativos. Tenemos otra situación, maestro. ¿Cuáles serían las recomendaciones principales que usted les pudiera compartir a todas las madres y los padres de familia que tienen en estos momentos pues un niño o una niña con esta condición del trastorno del espectro autista? Bueno, primero informarse y no quedarse solos. Voy a dar estas dos recomendaciones primeras. Sería bien interesante, bien importante el que no lidien en solitario con el autismo de sus hijos.
busquen redes, redes de padres, puede haber incluso redes en la sociedad civil, fundaciones, asociaciones civiles que pueden ayudarles. Esa sería una recomendación importantísima. Ellos les van a dar no solamente soporte emocional para poder transitar por estas dificultades que implica recibir un diagnóstico así, decirles que el diagnóstico debe realizarse en términos ideales tan temprano como el 1.5 años de vida y tan tarde como quizá los 4 o 5 años. Ojalá y entre más logremos bajar nuestro promedio de edad en que llegamos al diagnóstico. Las familias que reciben pronto el diagnóstico pasan rápidamente por digámoslo así, duelo de hacerse a la idea de que tienen un niño con un desarrollo que no va a ser el ordinario y les permite rápidamente activarse. Y eso se facilita mucho, lo sabemos en el mundo, cuando ellos se unen a redes, a fundaciones de padres que les dan una ayuda muchísimo más especializada. Sería la primera. Sin formarse, no tener miedo. Sé que es difícil, esto suena a una recomendación nada más abstracta, pero yo les diría, una forma de atajar bien el miedo es, asistan con los profesionales. Si su primer contacto con un servicio es el médico o es el educativo, que suelen ser los dos sectores donde más donde más recibimos a esta población de primer contacto, acérquense a sus maestros. Seguramente habrá un servicio de educación especial que pueda ayudarles en caso de que el docente carezca de información o le falte. Y en el sector médico también, por favor, hagan preguntas. Un paidopsiquiatra, un neuropediatra e incluso los pediatras generales pueden ser una buena fuente de información para que les orienten. Entonces, acérquense, no teman. Si entran rapidito ya al curso de la intervención, en lugar de estar todavía luchando con que ojalá se revierta o se cambie el diagnóstico, eso les permitirá intervenir con un cerebrito de sus pequeñitos en la etapa preescolar muy nuevo, que es muy plástico. Plástico es que es muy versátil neurológicamente y del cual le podemos sacar todavía muchísimo jugo. Entre más se intervenga con prontitud y pertinencia, mucho mejores resultados obtenemos. Le doy solamente un dato. Los chicos con autismo cuyas familias lo dotaron, por ejemplo, en los primeros 5 años de vida de intervención especializada para el lenguaje y la comunicación, solamente 2 de 10 no lograrán el desarrollo del lenguaje oral. Excelente. Comparado con aquellos que no recibieron en los primeros años de vida esta intervención complementaria, ¿verdad?, que puede estar en la escuela o fuera de ella, comúnmente está en los dos, intervención educativa para el lenguaje y comunicación en la escuela, y se complementa con intervención por horas fuera del horario escolar. Eso también está muy bien. Bueno, completamente se cambian las estadísticas. 8 de ellos no desarrollarán lenguaje oral antes de los 6 años y 2 lo conseguirán, los que no recibieron esta intervención especializada. Así que el tiempo apremia, papás. Esto no es presión para ustedes, sino en el intento de decirles hay mucha esperanza si intervenimos a tiempo y de manera pertinente con alguien que sepa autismo y que no, que les dé lo que necesitan. En el caso de los papás, cuando insistía en la información, hay mucha información falsa en internet, claro, nuestra y en nuestras sociedades. Entonces, hay que ir como cerrando la pinza a que la información sea científicamente válida, que sea objetiva y que los papás sepan que hay muchos recursos, que no se nos desesperen, la situación va a mejorar, la etapa crítica es de los 2 a los 6 años y va a tender a mejorar con el tiempo. Verán que si hacemos lo adecuado tendremos al final un joven, un adulto completamente autónomo, incluso que pueda dedicarse laboralmente a algo que le reditúe y le permite independencia personal. Lo que hasta hace muy poco, vuelvo a insistir, se consideraba imposible, ahora sabemos que no lo es y que depende de nuestras buenas prácticas, sobre todo en el sector educativo, con el apoyo médico, pero sobre todo en el sector educativo. Somos el punto medular de la intervención en autismo y nuestro objetivo siempre va a ser generar autonomía, independencia personal en nuestros estudiantes y en todo caso, en términos de autismo, suavizar el gradiente de afectación autístico, que su grado raye en la frontera con la normalidad. Eso es posible, que ahorita lo vean grave, sobre todo los papás de niños preescolares y primeros años de primaria, no significa que va a ser siempre así. Pues un gusto platicar con usted y sobre todo entender que es una condición.
Esa es la característica que tiene su estudiante, esa es la característica que tiene su hijo. Creo que la paciencia, el ir aceptándolo, el ir trabajando con especialistas de la mano, vamos a lograr que se vaya realizando en todas sus metas, tanto académicas, personales y profesionales. Pues vamos a seguir y te invitamos a que continúes con nosotros en los siguientes episodios para conocer más de todos estos procesos, experiencias que se dan dentro del aula. Te esperamos en nuestro siguiente episodio y te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, en el canal de YouTube y sobre todo en nuestro Facebook. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias.